Pero ¿cuánto podemos decir amén? Hoy continuamos nuestro estudio. Dios lo bendiga. Estamos continuando nuestro estudio verso por verso de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. La semana pasada nosotros hablamos de una lucha, la lucha que el apóstol Pablo dice que tenía por la iglesia, y era una lucha, dijimos, una lucha espiritual. El apóstol está recluido en una casa de alquiler en Roma y entendimos que su lucha tenía que ser espiritual, no podía ser física, estaba privado de su libertad. Pablo intercedía, vimos, para que los creyentes fueran fortalecidos y crecieran en el conocimiento de Cristo. Esas dos cosas fundamentalmente. Esa era la idea de la semana pasada, del sermón de la semana pasada. El apóstol nos recordó algo muy especial la semana pasada, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y por ende no debemos caer en el error de elegir la sabiduría humana, dijimos, que busca engañar con palabras persuasivas. Eso es lo que, el término que utiliza Pablo, palabras persuasivas. En esta mañana vamos a ver una explicación que Pablo da de esas palabras persuasivas. Vamos a ir un poco más al fondo de lo que Pablo quería decirle a la iglesia en Colosas con respecto a estas palabras persuasivas, que son obviamente las falsas enseñanzas. Adicional a eso, vamos a considerar nuevamente una verdad que consideramos hace algunas semanas. Es una realidad maravillosa con respecto a que en Cristo habita la plenitud de la divinidad. Eso lo hablamos cuando estudiamos el capítulo 1, verso 29. Sin embargo, hoy vamos a expander un poquito más sobre eso, y esa plenitud que hay en Cristo representa llenura de espíritu. Vamos a hablar sobre eso hoy. Llenura de espíritu para nosotros es algo, una verdad maravillosa. Y iniciamos con nuestro mensaje. Se titula el mensaje de hoy, Completos en Cristo. Completos en Cristo, y está basado en Colosenses capítulo 2, versos 8 al 10. Dice la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La semana pasada vimos una introducción que Pablo hace con respecto a las falsas enseñanzas que estos falsos maestros querían propagar en la iglesia de Colosas. Habiendo dicho que en Cristo se encuentran escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, posteriormente Pablo les advierte que no se dejen engañar con palabras persuasivas. Dijimos el domingo anterior que estas palabras persuasivas son el medio para diseminar estas falsas enseñanzas, pero el propósito de esas enseñanzas es el engaño. Entonces el medio son las palabras persuasivas, pero el fin de estas palabras persuasivas es engañar. Entramos entonces en el verso 8, en el cual Pablo nos da más información acerca de estas falsas enseñanzas que buscaban infiltrar a la iglesia en Colosas. Verso 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. El apóstol reitera que el propósito de las falsas enseñanzas es engañar. Lo había dicho en el capítulo anterior. De hecho, en el mismo capítulo. Lo acababa de decir. Capítulo 2, verso 4. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Ahora, unos cuantos versos después, nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. O sea que esa reiteración es importante. Es importante que en unos cuantos versos tenemos una verdad reiterada otra vez allí. Hay una verdad que Pablo quiere que nosotros y la iglesia en Colosas comprendamos. Mirad que nadie os engañe. Esa palabra engañe en el idioma original tiene la connotación de llevar cautivo, de ser esclavizado, de tomar como prisionero. Las falsas enseñanzas persiguen el objetivo contrario al evangelio de Cristo. El evangelio nos hace libres, ¿de acuerdo? Libres de la esclavitud del pecado. El engaño nos trae prisioneros.
Toda falsa doctrina encadena al ser humano al reino de las tinieblas. No importa cómo se llame esa falsa doctrina. Dijimos la semana anterior que detrás de toda falsa enseñanza está Satanás. Eso es importante entenderlo. Él es el arquitecto de todo mecanismo de engaño, siendo él el padre de la mentira y entendiendo que no hay verdad en él, según Juan 8. Sabemos que todo lo que procede de Satanás es una farsa. Todo, absolutamente todo. Él no puede decir la verdad. Mantener a las personas esclavas del pecado, viviendo apartadas de Cristo, es uno de los propósitos que Él tiene, y para ello utiliza mecanismos que muchas veces parecen muy inofensivos, pero no son inofensivos. En el contexto de este pasaje, Pablo advierte a los colosenses que ese engaño se lleva por medio de filosofías y huecas sutilezas. Vamos a hablar sobre eso. Filosofía. ¿Qué significa filosofía? Amor por la sabiduría. Es la combinación de dos palabras griegas, fileo, que significa amar, sofía, que significa sabiduría, como el nombre de mi hermosa hija. Si bien la palabra filosofía tiene una connotación extensa, en el contexto del texto, esa palabra filosofía tiene que ver con las falsas enseñanzas que estaban tratando de diseminar estos falsos maestros. Ahora hablemos de huecas sutilezas. Huecas sutilezas es en el idioma original la descripción de esas filosofías. Yo sé que en el verso aparece de una manera que de repente suena distinto, pero las huecas sutilezas es una descripción de estas filosofías, no es un medio adicional del engaño. En otras palabras, el engaño no era producido por filosofías y huecas sutilezas. En el original, realmente la idea es filosofías que son huecas sutilezas. O sea que si lo vemos de ese modo, el verso podemos leerlo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías que son huecas sutilezas. Huecas sutilezas hace referencia a una enseñanza vana, una enseñanza vacía, que no se ajusta a la verdad. Es una enseñanza que es un fraude, es un truco, es una ilusión. Y estas enseñanzas estaban basadas, dice el texto, en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Es muy posible que esas tradiciones hubiesen sido teorías y doctrinas que estaban de moda en esa época, que si bien eran presentadas como ideas novedosas, profundas y elevadas, en realidad se conformaban a los elementos del mundo y no tenían absolutamente nada que ver con Cristo. Eran en el fondo doctrinas rudimentarias, eran elementales y, lo más importante, estaban completamente desprovistas de todo poder para salvar. No tenían ese poder porque son doctrinas de hombres. Recordemos, esto lo vimos al comienzo, que las falsas enseñanzas de estos maestros era básicamente una combinación. No podemos decir que sabemos con exactitud cuáles eran las falsas enseñanzas, pero sí podemos decir que había una combinación de elementos. Había una combinación de elementos del judaísmo, como la circuncisión, había una combinación de elementos del cristianismo. Ellos no negaban a Cristo, Cristo simplemente era un ángel más, ¿cierto? Había misticismo. ¿En qué sentido? Adoraban ángeles. Y había ascetismo. ¿En qué sentido? Ustedes tienen que privarse de placeres porque eso es malo. Básicamente esa era la combinación de estas doctrinas, lo que había en esta doctrina. Lo cierto es que estas enseñanzas, estas ideas de las que acabamos de hablar habían sido mezcladas. Es una mezcla, haga de cuenta una sopa que le echa a usted cosas y cosas. Es una mezcla de ideas que al final negaban la suficiencia de Cristo. No se nos puede olvidar. Eso es clave para entender el libro de Colosenses. Negaban la suficiencia de Cristo y argumentaban en contra de su humanidad y en contra de su divinidad. Para ellos Cristo no era Dios, tampoco era hombre. Estos individuos creían tener un conocimiento más profundo de la divinidad a través de su doctrina, de sus experiencias místicas. Ellos se consideraban como una élite espiritual, eran superiores a los demás. Ellos tenían un conocimiento supremo, superior, que otras personas no tenían.
Y para ellos el evangelio, ¿qué era? Un mensaje inferior. Era considerado un mensaje de segunda, un mensaje inferior, porque les parecía muy simple decir que un hombre vino y se hizo hombre, que Dios vino, se hizo hombre y vino a morir por los pecados del mundo, y si uno cree en él es salvo. O sea, eso era demasiado simple para ellos. Ellos preferían sus doctrinas que tenían apariencia de sabiduría, pero que en realidad estaban, como les dije, desprovistas de todo poder para salvar. Vamos a hacer un paralelo, hermanos. Un paralelo para conectar un poquito estas ideas con cosas que suceden en nuestro día. Hoy existen filosofías humanas, hoy existen huecas sutilezas también, que son completamente vanas, completamente fraudulentas, enseñanzas que son una ilusión y que están conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Diferentes, pero tienen el mismo propósito. Vamos a hablar un poquito, y ya hemos hablado sobre esto alguna vez, del evangelio de la prosperidad. Es un ejemplo de esto, hay muchos otros, pero es un ejemplo el evangelio de la prosperidad. Lo hemos mencionado en otras ocasiones. Hoy voy a hacer algo diferente. Hoy les voy a dar algunas frases dichas por estos individuos. Ustedes saben que a mí no me gusta nombrar personas, no me gusta, especialmente si estamos hablando cosas que no son positivas. Hoy me toca hacerlo, hoy lo voy a hacer no simplemente para que ustedes tengan una referencia. ¿Ok? Primero, Dios quiere prosperarnos financieramente. Quiere que tengamos mucho dinero y cumplamos el destino que Él ha trazado para nosotros. Joel Osteen. Usted no tiene un Dios dentro de sí, usted es un Dios. Kenneth Copeland. Oiga esto. Jesús sangró y murió por nosotros, escuche esto, para que podamos reclamar la promesa de prosperidad financiera. Perdóneme, ¿qué Biblia está leyendo? Un señor que tiene un apellido interesante, Dólar. La pobreza es del diablo. Dios quiere que todo cristiano sea próspero. Benny Hinn. Y escúcheme esta joya, escuche esta joyita. Un pastor le dice a la congregación: cierre sus ojos y visualice todo verde. Vea dinero hasta en sus axilas. Vea un salón lleno de dinero y visualícese nadando en el dinero como en una piscina. Y la gente... El problema es que todas estas ridiculeces se dicen en el nombre de Jesús. Ese es el problema. Si las dijeran en otro contexto, están mal, pero no metan a Cristo ahí. Ese es un mensaje engañoso, un mensaje que apela a la naturaleza carnal del ser humano, prometiendo éxito, salud, riquezas. Cuando una persona enfrenta cualquier padecimiento, es acusada de no tener fe. Si usted se enferma, es que no tiene fe. O no está dando suficiente dinero para que usted pueda recibir las, entre comillas, bendiciones de Dios. Hermanos, esto es muy común hoy. Yo quiero que usted sepa, esto es muy común hoy. Y esta es la basura, porque eso es lo que es, que infortunadamente esta nación ha exportado al mundo. Y hoy el mundo cree que este es el evangelio, eso que acabamos de leer. Buscando estas frases me encontré con una respuesta espectacular de un pastor, seguramente ustedes lo conocen, se llama John Piper. Una respuesta que él da a estos falsos maestros que proclaman este evangelio. Escuche, viene
como anillo al dedo porque estamos hablando de Colosenses y el apóstol Pablo. Escuche lo que dice: si el amor de Dios por sus hijos ha de medirse por nuestra salud, riquezas y comodidad en esta vida, entonces Dios odiaba al apóstol Pablo. ¿Perfecta o no? Perfecta. Hay otro ejemplo de evangelios falsos, de filosofías y doctrinas humanas, hay muchos, pero vamos a hablar un poquito de algunos sectores del movimiento carismático. Yo soy cuidadoso porque yo nací espiritualmente, o sea, yo conocí al Señor en una iglesia carismática. Y yo estoy convencido de que el Señor usó ese ministerio, esa iglesia, para salvarme a mí y a mi esposa. Entonces soy cuidadoso. Ahora bien, dentro de ese sistema, que es muy grande, hay muchas diferencias. Entonces no quiero quedar en claro que no estoy generalizando. Hay algunos sectores del movimiento carismático que le dan un lugar preeminente a las revelaciones, le dan un lugar preeminente a los milagros, le dan un lugar preeminente al hablar en lenguas. Ellos dicen que la persona que no habla en lenguas entonces no es salva. Pero hay un énfasis exagerado y un mal uso de la función del Espíritu Santo. Y se le atribuyen al Espíritu Santo muchas cosas que yo tengo mis dudas. Pero vamos a hablar de las revelaciones extrabíblicas. Revelaciones que pasan a tomar un lugar que es más importante que la palabra de Dios. Estas experiencias místicas de algunas personas obtienen más crédito que lo que Dios dice en su palabra. Más crédito que las palabras inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Es común escuchar, y yo las he escuchado muchas veces, a personas dentro de este movimiento decir cosas como Dios me dijo, ¿sí? Dios me dijo, Dios me reveló. ¿Estoy diciendo que Dios no nos habla? No estoy diciendo eso. ¿Estoy diciendo que Dios no nos pone deseos en el corazón? No, no estoy diciendo eso. Pero una cosa es eso y otra cosa es uno decir: esta mañana estaba yo tomando café, Jesús se sentó al frente mío y me dijo esto. Hay gente que llega a esos extremos. Rick se ríe, pero es así. Es así. Yo se los he dicho otras veces. Hay un individuo que dice que él todas las mañanas se afeita con Jesús. Y entonces él se está afeitando y Jesús está al lado y habla con Jesús. Yo creo que eso es otra cosa, ¿no? Parte de esas revelaciones llevan a muchos a predecir el futuro. Entonces yo quiero comentarles un poquito sobre esto. Benny Hinn, acabamos de mencionarlo. Él es una de las figuras más prominentes de este movimiento. Imagínense, en el año 1989, él le dio por hacer predicciones. Él aseguró que en el año 1989 que Fidel Castro iba a morir en los años 90. Él aseguró que la comunidad homosexual en Estados Unidos sería destruida por fuego antes de 1995. Y él aseguró que un gran terremoto iba a causar gran destrucción en la costa este de los Estados Unidos en el año 2000. El problema es que nada pasó. Nada de esto pasó. Es fácil llamarse profeta hoy en día, cualquiera lo puede hacer. Ahora bien, cuando uno mira al profeta bíblico y el estándar del profeta bíblico, escuche, hermano, en el Antiguo Testamento el profeta bíblico decía, obviamente, si era un profeta genuino, no podía fallar nunca, porque estaba hablando en nombre de Dios. El estándar era que si lo que él predecía no se cumplía, lo mataban. Lo mataban. Así como los falsos maestros de Colosas buscaban engañar con sus enseñanzas, este evangelio de la prosperidad y otras falsas doctrinas tienen el mismo objetivo, hermanos: separar al ser humano de la única verdad. Cuando nosotros entendemos eso, vamos a ver a estos movimientos de pronto con otros ojos. Y yo no quiero que digamos vamos a odiarlos, no, pero por lo menos debemos reconocer que es muy dañino
Es mejor orar por ellos. Es mejor orar para que estas personas vean la luz. Es mejor orar para que estas personas realmente conozcan a Jesucristo, realmente estén expuestas al verdadero evangelio, porque si no es así, ¿qué va a pasar? Lo que dijimos la semana pasada. Yo quiero que usted me diga, ¿qué puede ser peor en la vida? Que uno esté convencido de su salvación, que le digan y le digan y le digan y le digan que Cristo le ama, que Cristo lo ama, que Cristo lo quiere ricachón, que Cristo lo quiere con carros, que Cristo lo quiere saludable, que usted nunca se va a enfermar. Ok, ¿qué pasa cuando esa persona se muere, hermanos? Y se muere en ese engaño. ¿Qué va a pasar? Nosotros como iglesia tenemos que tener conciencia de estas cosas. Y quizás en lugar de criticar o en lugar de odiar, menos odiar, oremos por estas personas. Yo quiero pensar, puedo estar equivocado, pero yo quiero pensar que por lo menos algunos no saben lo que están haciendo. Hay otros que son unos lobos y se les ve en la cara. Son unos lobos rapaces. Pero quizás hay gente ahí que son ignorantes y que no saben el daño que están haciendo. Hay que orar por ellos. Volviendo al contexto de la iglesia en Colosas, las filosofías, esas huecas sutilezas, incluían la idea de que existía una variedad de seres espirituales. Eso ya lo hablamos. Había un sinnúmero de ángeles, de seres angélicos, seres espirituales. Y escuche esto, ellos sumados, eran muchos, y sumados contenían toda la plenitud de la divinidad. Entonces si había 50 o 100 o 200, cada uno tenía un poquito de divinidad, usted sumaba todo y ahí estaba la plenitud de la divinidad. Estaba esa esencia distribuida de alguna manera. También quiero recordar en este punto algo que también hemos hablado, parte de esta, muy posiblemente parte de esta herejía, era la idea de que lo físico es malo y lo espiritual es bueno, ¿sí? Por esa razón ellos negaban la humanidad y la divinidad de Cristo. Lo hemos dicho, o sea, si lo físico es malo, no es posible que Dios sea un hombre. ¿Sí? Entonces, acuérdense, a Cristo lo tenían como en un limbo. O sea, no es que no existiera, sí, claro que existía, pero no era tan malo como para ser hombre, pero tampoco era tan puro como para ser Dios. Era ahí alguien que estaba en el medio. Era un angelito más. Eso es lo que era para ellos. Para ellos era una irradiación de Dios. ¿Y qué hace Pablo? Refuta este argumento de una manera tajante. A mí me encanta Pablo, hermanos. Yo les voy a decir, me encanta la forma como este hombre enfrentaba las falsas enseñanzas. Mire lo que dice en el verso 9. Porque en él, hablando de Cristo, porque en él habita corporalmente, esa palabra es importante, toda la plenitud de la divinidad. Como dijimos, esas palabras son similares al verso 19 en el capítulo 1, pero aquí en este verso hay un elemento adicional, la palabra corporalmente. Quiero que miren la fuerza de este argumento para refutar esta idea engañosa. La palabra habita es la traducción del griego katoikeo, que denota, ya lo habíamos dicho, residencia permanente. Katoikeo es residencia permanente, no se va, permanente. Y la palabra plenitud, también habíamos hablado sobre ella, es la palabra pleroma, que tiene la connotación de llenura total. Llenura total. Pablo les dice que en Cristo habita de manera permanente, de manera constante, toda la esencia de Dios. Es lo que está diciendo. Les está diciendo no es que la esencia divina está distribuida en diferentes seres, no, la plenitud, toda la esencia de Dios está centrada físicamente en la persona de Cristo. Eso es lo que les está diciendo. Cristo está totalmente lleno de la esencia divina y esa esencia se encuentra en su persona física. Tremendo, ¿no? O sea, ¿cómo les calla la boca? En ese orden de ideas, Cristo no es un ángel más que contiene algo, un poquito de la esencia divina. Cristo es Dios hecho carne. Él posee la totalidad de la esencia divina, como lo acabamos de decir. Esa esencia está concentrada de manera corporal en Él, es decir, en su humanidad, en su cuerpo.
Este verso destruye la noción de que Cristo no es humano y no es Dios. Colosenses 2:9 es uno de los versos clave para argumentar sobre la divinidad del Señor Jesucristo. Es un verso glorioso. Es probablemente uno de los versos, si no el más claro, con respecto a la divinidad del Señor Jesús y su humanidad. Esa combinación, divinidad-humanidad. Negar la humanidad y divinidad de Cristo, hermanos, es una herejía, lo dijimos hace unos días. Escuche, por favor. Escuche, cualquier concepción de Cristo diferente a lo que dice Colosenses 2:9 es blasfemia. Hay gente que dice, sí, un gran maestro, sí, un gran profeta, sí, un gran líder moral. No lo dejen ahí. No lo dejen ahí. Dios, hecho carne, el creador de todo lo visible y lo invisible, quien sustenta el universo con la palabra de su poder, el juez eterno. Ese es Jesucristo. Nada más ni nada menos. Entramos en el verso 10, donde leemos: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermoso, hermoso. Estamos completos en Cristo. ¿Qué significa? Acabamos de decir, en Cristo reside toda la esencia divina. Y esa verdad implica que usted y yo como creyentes estamos completos en Él. La palabra completos indica que esa llenura de Cristo es impartida a nosotros. Entienda eso. La llenura de Cristo es impartida a nosotros. ¿En qué sentido? Escuche lo que le voy a decir. En el sentido de que todas nuestras necesidades espirituales están suplidas totalmente por Él. Juan 1:16 dice que de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Segunda de Pedro 1:3, mire lo que dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. El punto es que en Cristo nosotros tenemos todo lo que necesitamos para vivir conforme a la voluntad de Dios. El Señor nos llena el corazón. El Señor realmente nos llena la vida, y eso es lo que uno quisiera que el mundo entendiera. Yo quisiera que personas que conozco desde hace años, amigos, personas que no conocen de Cristo, que ellos pudieran tener esta bendición. Es triste ver a tantas personas divagando por la vida. Yo divagaba por la vida, y ustedes también. Pero Cristo cambió eso para siempre. Cambió eso para siempre en nosotros. Pero igual nos duele ver a tantas personas que buscan llenar los vacíos de sus corazones con todo menos con Cristo. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo no sé usted, pero yo he vivido eso. Yo he experimentado eso. Yo lo he experimentado. Cuando yo tenía 30 años, no era un niño. Hace mucho. Mi padre, que está aquí, él es una persona siempre muy reservada, siempre fue muy respetuoso conmigo. Pero un día vino y me dijo: Jorge, estoy preocupado por ti. ¿Por qué? Porque me veía perdido, hermanos. Sabía que había algo en mí que no estaba bien. Y hoy, 20 y pico de años después, yo puedo decir: el que a Cristo viene nunca tiene hambre, el que en mí no cree, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando él me dijo eso, y yo me voy muchos años después, yo trabajaba en un colegio, y parte de mi trabajo era enseñar la Biblia. Y un día hubo
una reunión de los niños de quinto grado. Y los niños de quinto grado estaban hablando sobre, algunos de ellos habían recibido a Cristo a través del estudio bíblico. Y un niño dijo estas palabras. A mí me decían Mr. López en el colegio. Dijo estas palabras. Dijo, a mí me gusta mucho Mr. López porque siempre se le ve contento. No era lo que mi papá veía. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Como yo quisiera, como uno quisiera que la gente entendiera que la única respuesta es Cristo. Habrá quien pensará de mis compañeros, si alguien ha visto que hoy soy pastor, dirá, se enloqueció, se volvió un fanático. Solo Dios cambia la vida. Solo el Señor Jesús cambia la vida. Nadie más lo puede hacer. Él entra en nuestra vida y cambia la amargura por gozo, cambia la oscuridad por luz. Solo Él abre nuestros ojos. Solo Él arranca nuestros corazones de piedra y nos pone un corazón de carne. Solo en Él encontramos el verdadero propósito de la vida. En Cristo estamos completos, no necesitamos nada más. El mundo lucha por encontrarle sentido a la vida, por calmar el sufrimiento que produce el no tener una relación con Dios a través de Cristo. La persona que no tiene una relación con Dios a través de Cristo sufre, hermanos, sufre. Que no lo entienda, que no lo reconozca es otra cosa, pero sufre. Algunos dedican sus vidas a perseguir el éxito, el dinero, el reconocimiento. Otros se refugian en una profesión, en su ocupación, en el trabajo. Mire lo que dice el rey Salomón. Escuche lo que dice el rey Salomón en Eclesiastés 2:11. Un hombre que tenía riquezas que ninguno de nosotros tiene. Un hombre que tenía sabiduría que ninguno de nosotros tiene. Un hombre que hizo obras que ninguno de nosotros ha hecho, como el templo en Jerusalén. Escuche. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado, y resultó que todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Hay personas que buscan llenar sus vacíos a través de relaciones, ¿cierto? Hay personas que dicen, no, me voy a de pronto si puedo tener a esta persona, a este hombre, a esta mujer, o buscan llenar su vacío con un esposo, o con otro, y con otro, y con otro novio, y con otro novio, con una novia, y otra novia, y nada llena. Hay personas que buscan llenar los vacíos con distracciones. Vamos a pasar rico. Vámonos de viaje 4 meses al año, o vivamos de viaje. Retirémonos para poder vivir la vida cómoda. Hay personas que se dedican al placer. Salomón probó todas esas cosas. Mire lo que dice Eclesiastés 2:1. Entonces me dije, ven ahora, te probaré con el placer, diviértete. Y resultó que también esto era vanidad. La conclusión final de Salomón, después de tratarlo todo, después de tenerlo todo, la vemos en el capítulo 12, versos 13 y 14. Mire la conclusión del hombre que está catalogado como, entiendo, el hombre más sabio que ha existido, aparte de Cristo, obviamente. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Esa es la conclusión. Probé todo, hice de todo. Teme a Dios. Teme a Dios. Guarda sus mandamientos. Sonará muy simple, pero esa es la conclusión.
Todo en la vida aparte de Cristo es vanidad. El Señor nos llena la vida, pero rechazarlo es, en palabras del profeta Jeremías, escuche, abandonar la fuente de agua viva para cavar cisternas rotas que no retienen el agua. Esa imagen es tremenda. Es buscar calmar la sed en vasijas rotas, cuando en Cristo tenemos fuente de vida, fuente de agua viva. ¿Para qué buscar satisfacción en una cisterna agrietada cuando tenemos acceso a la fuente de vida, a la fuente del agua de vida? Si venimos a Él, nunca tendremos sed. Su agua nos sacia por completo. El dinero, las drogas, la fama, el sexo, el reconocimiento, las casas, los carros, los viajes, todos son cisternas rotas, cisternas agrietadas. Satisfacen por un tiempo, pero nunca logran calmar la sed del alma. Nunca. El cantante cristiano Juan Luis Guerra dijo lo siguiente acerca de cómo era su vida antes de conocer a Cristo. Escuche. Aunque la música me dio muchas riquezas, mucha fama, mucha gloria, gloria del hombre, mi corazón estaba muy vacío. Nada que hacía me llenaba. Recuerdo que tomaba muchas pastillas para dormir. Ante los ojos del mundo, un artista como él es la personificación del éxito. Fama, dinero, reconocimiento. Pero detrás de esto, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál era la realidad para él y para toda persona? Un alma destrozada, un corazón vacío, un hombre perdido, un ser incompleto. No importa lo que tenga. No importa lo que tenga. Todo ser humano aparte de Cristo está incompleto. Incompleto espiritualmente por no tener una relación con Dios. Escuche, incompleto moralmente por vivir fuera de la voluntad de Dios. E incompleto mentalmente por no conocer la única verdad. Pero lo contrario también es cierto. En Cristo estamos completos espiritualmente porque disfrutamos de una relación genuina con Dios. Como dijimos, Él llena totalmente los vacíos de nuestro corazón y nos permite tener contentamiento en medio incluso de las pruebas. ¿No es así? Contentamiento en medio de las pruebas. Eso no lo da nadie más. Eso no lo da nadie más. En Cristo estamos completos moralmente porque recibimos la capacidad para vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahora en Cristo usted puede agradar a Dios. Antes no podía, ahora sí. Usted está completo moralmente. Porque usted está siendo direccionado por el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra de vida. Ahora usted puede y yo puedo caminar conforme a los principios y abandonar el camino que caminábamos antes. Ahora podemos. Y en Cristo también estamos completos mentalmente, intelectualmente, porque recibimos la capacidad para comprender la palabra de Dios. Ahora nosotros tenemos acceso a una sabiduría maravillosa que está por encima de la nuestra, que es la sabiduría de Dios. Termina el verso 10 diciendo que Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo es soberano y supremo sobre todo ente espiritual, sobre todo poder que existe en el universo. En el contexto de esta herejía de Colosas, esto es importante, porque Pablo está diciendo que Cristo está por encima de todos estos seres angélicos que estos falsos maestros adoraban. Cristo no es un ángel más, es el creador de los ángeles. Y quien ejerce total soberanía sobre ellos. Pablo deja claro que todo ser espiritual está sujeto a Cristo, así como nosotros también. Contrario a lo que enseñaban estos falsos maestros,
Cristo tiene dominio sobre los ángeles y la esencia divina se halla solamente en Él, no repartida entre multitudes de diferentes seres angélicos. Si usted nos está viendo y reconoce que está incompleto, si existe un vacío en su corazón que nada ni nadie ha podido llenar, hoy quiero decirle que el Señor Jesucristo es la única forma, es el único que puede llenar ese vacío. Lo hizo conmigo, lo ha hecho con la iglesia, lo ha hecho con millones de personas a través de la historia. Al poner su fe en Cristo, usted se convierte en un hijo de Dios. Sus pecados son perdonados y recibe la promesa de vida eterna. Jesucristo vino al mundo para darnos la oportunidad de ser reconciliados con el Padre. Aparte de Cristo, todo ser humano, incluyéndolo a usted, es enemigo de Dios. Pero el Señor nos pone en paz con Dios si aceptamos el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. La Biblia dice que si usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, usted será salvo. Yo los animo a quienes nos estén viendo a que hoy consideren estas cosas. El Señor Jesús no rechaza a nadie que venga a sus pies arrepentido. Quizás usted pueda pensar que con todo lo que ha hecho ya usted no tiene esperanza. Hoy yo le digo que mientras usted viva, usted tiene esperanza. Arrepiéntase de su pecado y vuélvase al Señor Jesús. Confíele su vida. Yo le aseguro que Él no lo va a defraudar. Su llanto se convertirá en gozo y el vacío de su corazón será llenado con la paz de Dios. No deje para mañana, porque hoy es el día de la salvación. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, ¿qué podemos decir más que gracias? Gracias por la verdad gloriosa de que estamos completos en el Señor Jesús. Gracias porque todos y cada uno de nosotros tenemos una historia, Señor. Todos tenemos una historia, todos tenemos un pasado, todos tenemos un antes y un después. Gracias porque has cambiado nuestro lamento en gozo. Gracias porque hoy podemos ver. Gracias porque hoy tenemos tu paz que sobrepasa el entendimiento. Gracias, Señor, porque en ti tenemos esa satisfacción, esa llenura que nada ni nadie más puede darnos. Señor, hoy pedimos por las personas que estén escuchando, que algún día escuchen este mensaje. Permíteles entender que no importa lo que tengan, no importa lo que busquen y en dónde lo busquen, solamente en ti encontramos llenura, satisfacción, paz, gozo y sobre todo la certeza de una vida eterna en la presencia de Dios. Señor, obra en los corazones de las personas, obra en nuestros corazones también. Haznos cada día más como el Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, apártanos del pecado y de todas aquellas cosas que nos asedian y ayúdanos a permanecer, a mantener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Te bendecimos, oh Dios, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.